Para repetirlo, uno no puede lograr mucho en su vida si solamente trabaja los días en que se siente bien. Quizás hoy tú no te sientes bien. Déjame decirte, it's okay. Quizás hoy te sientes cansado como yo que estoy cansado. It's okay. Ahí es donde se demuestra el verdadero liderazgo. Ahí es donde se demuestra literalmente quiénes tienen ganas y no. Cuando tienes sueño, cuando vienes, aunque tengas sueño y tengas ganas de estar aquí roncando como yo. ¿Pero qué? Pero se trabaja aún los días que te sientes mal. Se sigue trabajando aún los días que no tienes ganas de ir a hacer las cosas que tienes que hacer. Y eso es algo que tenemos que tener en mente. Y hoy quiero hablarles, hoy ya sin más, hoy estamos hablando, ¿alguien recuerda el manual? ¿Qué manual estamos hablando? Estamos hablando del manual ¿Quiénes somos? ¿Verdad? Estamos en el manual ¿Quiénes somos? 4 clases vamos a tener. Ya tuvimos la primera, quedan solamente 3 clases de quiénes somos. En esta manual estamos hablando literalmente de quién es sobre sus pasos. La clase pasada hablamos de la historia de sobre sus pasos. Alguien se llenó con esa clase, alguien aprendió sobre nuestra historia, aprendió las raíces, cómo comenzó todo. Porque cuando entendemos cómo comenzó las cosas, sabemos que no han habido cambios, sabemos que no han habido desvíos, simplemente estamos siguiendo la voluntad de Dios, siguiendo lo que siempre hemos hecho, solamente con nuevas estrategias. Y eso lo vimos en la clase pasada. Y hoy seguimos con el próximo tema. Y hoy vamos a hablar sobre el tema ¿en qué creemos? ¿En qué creemos? Doctrinas. Vamos a hablar de doctrina. Doctrina. No es una mala palabra decir doctrina, familia. Doctrina es algo... Oh my God, miren la cumpleañera, caballero. Así que hoy quiero hablarles en qué creemos. Y yo no voy a terminar todo lo que creemos hoy. Voy a hablarles por arriba de algunas cosas que creemos. Y la próxima clase voy a dedicarme en 2 puntos específicos que no voy a hablar hoy. Hoy los voy a dejar por alto. Se van a dar cuenta cuáles son. No voy a hablarlos porque en la próxima clase, toda la clase van a ser sobre esos 2 puntos nada más. Eso es el nivel de importancia que tienen esos 2 puntos. ¿Ok? Porque yo quiero que entendamos nuestra base teológica. Ahora, quiero que ustedes sepan, y esto es importante, yo me rehúso a que nuestra iglesia sea una iglesia que solamente piensa en doctrina. Que seamos una iglesia que solamente piensa en juzgar en esto y lo otro. A mí, no hay una iglesia más vacía que una iglesia que solamente eso. ¿Sabes qué le pasa a una iglesia que piensa así nada más? Se convierte en una iglesia fría espiritualmente. Cuando lo único que tú haces es cuestionar todo. Cuando tú haces mirar cada palabra que digo, una oración. Espérate, no le está hablando Dios, le está hablando el Espíritu Santo. Blasfemia. Eso hace que una iglesia se enfríe espiritualmente. Las iglesias que viven así son iglesias que viven en frialdad espiritual. Y yo me rehúso a que nuestra iglesia sobre sus pasos sea una iglesia fría espiritualmente. Pero también me rehúso a que nuestra iglesia sea una iglesia que desconozca de doctrina. Que desconozca de qué creemos y por qué lo creemos. No solamente porque lo tengo que creer, sino que por qué lo creo. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Y en la próxima clase, mucho más específico, vamos a hablar de 2 puntos doctrinales muy debatibles. Y vamos a decir nuestro punto doctrinal de nuestra iglesia sobre sus pasos. Ahora es importante que todos, dice la Biblia, ¿cómo andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la Biblia, un reino dividido no puede prevalecer. Con esto quiero decir, estas clases es para todos. Imagínense que esto es un embudo. A todos estamos haciendo así, mira. Y todos estamos entrando por el mismo lugar. Ahora, ¿qué me refiero con esto? Posiblemente a todas las cosas que yo diga, tú vas a decir, yo creo eso mismo que Marco está diciendo. Posiblemente todas. Pero vamos a poner el peor de los escenarios. Vamos a decir que hay alguna que tú no crees. Que tú dices, no estoy seguro. Ok. Hay 2 posibilidades para ti. 2 posibilidades. Primera posibilidad es que puedes sentarte conmigo, con el pastor de la iglesia, y podemos hablar a ver si tú entiendes ese punto doctrinal y vamos a debatirlo, ¿verdad? Ahora, si esa no funciona, hay una segunda opción. ¿Saben cuál es? Hay algo que toda iglesia debe tener. Y si no lo pasa, se convierte en una iglesia tóxica. Y es que toda iglesia tiene que tener una puerta de salida. ¿Hay alguno que ha tenido un negocio alguna vez? Todo negocio tiene que tener 2 puertas mínimo. Una puerta de entrada y obligatoriamente tiene que tener una puerta de salida. Todas tienen que tener un exit. Todos. Si no, no te dejan abrir un negocio. Esta iglesia tiene una y una. Si una persona no cree lo que nosotros creemos
y no quiere creer o no quiere, a ver, vamos a decir que porque hay pequeñas cositas que hasta yo, por ejemplo, con mi papá me dice cositas y yo digo, así eso puede ser o no normal, pero a la persona que me pregunte, yo digo, nuestra iglesia cree esto, y yo digo lo que nuestra iglesia cree. Pero si tú no estás dispuesto a hacer esto, hay una puerta de salida. Hay una puerta de salida. Porque, repito, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Un reino dividido no puede prevalecer. Así que, sin más, quiero empezar a hablar de doctrina. Pero antes de hablar de doctrina, tenemos que entender qué cosa es doctrina, ¿verdad? Porque no hablamos de doctrina. La palabra doctrina viene del hebreo didascalia. Recuerden, lápiz pequeño es mejor que un cerebro grande. Doctrina viene del hebreo didascalia, que significa nada más y nada menos que enseñanza. Doctrina significa enseñanza. Significa que nosotros no solamente recibimos doctrina en la iglesia, no solamente nosotros no recibimos doctrina en la Biblia, nosotros estamos siendo adoctrinados todo el tiempo. ¿Sabes que los padres tienen el deber de adoctrinar a sus hijos? ¿Tú sabes que los profesores tienen el deber de adoctrinar a sus hijos, a sus estudiantes? ¿Tú sabes que los influencers adoctrinan a sus seguidores? ¿Tú sabes que la música adoctrina a nuestro subconsciente? Es por eso que tenemos que estar bien claros con esto. No solamente la Biblia tiene doctrina, todas las cosas, nuestros amigos nos adoctrinan. Nuestros amigos nos pueden cambiar nuestra manera de enseñanza. La misma Biblia lo dice, que las malas compañías corrompen Así que miles de cosas nos adoctrinan. Y por ende, la Biblia también tiene doctrina. La Biblia tiene doctrina. Así que la Biblia tiene doctrina. Y quiero empezar con esto. Y es que la doctrina es importante. Yo quiero que tú digas, la doctrina es importante. Hay gente que tú les hablas de doctrina y piensas que es una mala palabra. Dicen, no me hables de eso, no me gusta meterme en doctrina. Déjame decirte que si tú dices que Jesús resucitó el tercer día de los muertos, eso es una doctrina. Tú sabes que si tú dices que Jesús es el Hijo de Dios y no es cualquier otra cosa, eso es una doctrina. Así que no hay manera de hablar de Jesús sin meter la doctrina. No hay manera de hablar de Dios sin meter doctrina. Así que la doctrina es importante, es imprescindible. Yo no puedo tener a Jesús y a la Biblia sin doctrina. Ahora, y es por eso que tenemos que tener cuidados. Y todo esto estoy haciendo una introducción. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con qué nosotros escuchamos. Ahora estamos en un tiempo en que tenemos todas las redes sociales, tenemos YouTube, para ver todo tipo de videos. Nosotros podemos ver en YouTube cualquier tema, de cualquier predicador, hasta de Hong Kong. Yo puedo buscar preachings de Hong Kong, de China, y me van a salir predicadores de China, porque hay de todo hoy. Pero mira lo que dice la Biblia sobre de qué nos tenemos que alimentar. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos de 3 a 4, dice: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Y esto es una profecía en cumplimiento hoy. Hay miles de iglesias que lo que les gusta es que las personas van a esa iglesia a que te soban el oído. Aquí dice literalmente comezón de oído. Hay personas que tienen comezón de oído, que quieren que les alimenten el oído, que les digan, vamos, ten la ofrenda para que Dios te multiplique, para que Dios te dé mucho más. Eso es comezón de oído. ¿Por qué? Porque toda persona quiere recibir dinero. Claro que si todo el mundo persona quiere hacer, ¿cómo no? Yo quiero recibir dinero. Si tú le dices a las personas que van a tener dinero, ¿qué significa? Ya, eso es lo que las personas están. Esa es la comezón de oído que las personas tienen. Si tú alimentas esa comezón de oído, estás en este lugar. Iglesias que no les gusta hablar del pecado. Iglesias que no hablan del pecado. Hay iglesias que todos los versículos los tornan en positivo para no hablar del pecado. Déjame decirte que eso es comezón de oído. Dice la Biblia: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es importante. Tenemos que tener cuidado de lo que estamos escuchando. Y sobre todo, tenemos que entender que todo lo que nosotros escuchemos, tenemos que llevarlo bajo el filtro de la palabra de Dios. Si una persona te dice no sé qué cosa, ok, esto está en la palabra de Dios. Está raro, eso no creo que esté en la palabra. Déjame buscarlo.
pastor, esto está en la palabra de Dios. Sí, míralo aquí. Oh, no está en la palabra de Dios. Porque nuestro filtro por excelencia es la palabra de Dios. Y todo tenemos que volver a la palabra de Dios. Estamos en una generación altamente hedonista que prefiere el placer y los deseos. Y por eso buscarán maestros que satisfagan esos deseos. Maestros que no refutan el pecado, que hablan del evangelio de la prosperidad, etc. Y es por eso que debemos conocer nuestra Biblia, familia. Yo no sé si ustedes, ¿cuántos leen su Biblia? Yo quiero una mano. ¿Cuántos leen su Biblia? Tenemos que conocer nuestra Biblia. Porque no podemos estar en esta generación de que lo que nos digan no lo creemos. De lo que te dicen. No, vamos a poner ejemplos. Tenemos que tener 4 dedos de frente y saber leer nuestra Biblia. Que no te la lean, tú misma la puedes leer. ¿Tú sabes cuántas veces yo me he dado cuenta leyendo la Biblia? Me imagino que todos los que han leído la Biblia se les ha pasado. Que tú has leído un versículo y tú dices, ¿what? Estaba en este contexto. Y yo siempre lo decía en tal cosa. Oh my God. ¿Sabes por qué? Porque hay que leer nuestra Biblia. Pero cuando tú lees tu Biblia, no haces errores. No dices mentiras. Porque si yo digo un versículo fuera de contexto, es un pretexto. Dile a la persona que está a tu lado, un versículo fuera de contexto es un pretexto. Así que la doctrina es importante. Pero aunque la doctrina es importante y aunque la Biblia tiene doctrina, la Biblia no es solamente doctrina. La Biblia no es solamente doctrina. Y nuevamente lo digo, yo me rehúso a que seamos una iglesia que solamente piense en doctrina. Porque no hay un evangelio más vacío que se fija solamente en la doctrina. Hay muchas personas que se preocupan solo por la doctrina bíblica, que hacen videos de YouTube criticando a hombres de Dios. Que hacen videos trayendo discordia entre las personas, haciendo cosas. Los otros días estaba viendo un video de Itiel Arroyo. Y después de un video de Itiel Arroyo, abajo hay un video de Itiel Arroyo, no sé qué cosa, un Illuminati, no sé qué cosa. Ustedes pueden saber que hay personas que hacen esto. ¿Sabes por qué? Porque lo único que les importa es la doctrina. Pero les importa tanto la doctrina. Hay personas que les importa tanto la doctrina que hablan con rencor e ira de cualquier persona que no piense como ellos. De la manera que hablan, hacen entender como si todos los que no piensan como ellos van directico para el infierno. ¿Y saben qué? ¿Saben mucha doctrina? Que se les pasó por alto que Dios es amor. Que se les olvidó que somos un mismo cuerpo. Que no somos dos gangas que estamos en guerra tratando de desprestigiar una a la otra. Eso es lo que pasa cuando solamente te enfocas en la doctrina. Hay personas que saben tanta doctrina que lo único que hacen es postear en sus redes sociales doctrina. Que lo único que hacen es tratar de debatir por todas las maneras de las doctrinas. Y se los olvidó. Se los olvida lo grande de que se les olvida de que somos un mismo cuerpo. Se les olvida de que aunque todos tenemos puntos diferentes, todos tenemos a un mismo Dios. Saben muchas doctrinas que se les olvida enfocarse en lo que realmente importa, que son las almas perdidas. En vez de poner en tu Instagram cosas de que, los que piensan de esta manera, porque no pones en tu Instagram, familia, el que quiera venga a mi iglesia hoy. ¿Y por qué no hace el plan de salvación? Es más, todos los días, de 1 de enero a 31 de diciembre, pongo el plan de salvación en tu historia. Pero no, nos gusta hablar de doctrina. Pero ¿sabes qué? La doctrina divide. La doctrina divide. Y es importante saber la doctrina, porque hay personas. ¿Y sabes por qué yo estoy haciendo esto? Porque hay personas que van a venir a tratar de dividir. Y es por eso que tenemos que saber nuestra doctrina. Tenemos que saberlo porque hay personas que no les importa esto y van a hacerlo de todas maneras. Y es por eso que vamos a hablar de esto. Pero quiero que ustedes sepan que la doctrina que la Biblia no solamente es doctrina. Y lo más importante de todo esto es que la doctrina está fundamentada en la interpretación. Pónganlo ahí en sus libretas. Todo esto es importante que lo escriban. La doctrina está fundada en la base de la interpretación. ¿Saben que hay más de 9.000 dominaciones? ¿Saben que hay más de 9.000? No estoy diciendo ni 5 ni 6. 9.000 personas que piensan diferente sobre la Biblia. Hay asambleas de Dios, bautistas, pentecostales, presbiterianos, adventistas del séptimo día, metodistas, los nazarenos, evangélicos liberales, los que son rajatabla, testigos, hay de todo tipo. Ahora, vamos acá. La Biblia se
la doctrina es por interpretación. Pero hay algo muy importante en la interpretación. Y es que hay dos conceptos fundamentales. Hay doctrinas que son fundamentales y hay doctrinas que son secundarias. Hay doctrinas que son fundamentales, hay personas que le dicen doctrinas cardinales. Y hay doctrinas que son secundarias. Por ejemplo, doctrinas fundamentales es que Jesús es Dios. Eso es una doctrina fundamental. La Trinidad es una doctrina fundamental. De que Jesús resucitó el tercer día es una doctrina fundamental. De que la Biblia es la palabra de Dios, eso es una doctrina fundamental. Pero hay doctrinas, ahora esas doctrinas son las que tenemos que tener iguales. Por ejemplo, bautistas. Las personas bautistas con nosotros tienen los mismos conceptos en todo lo que le acabo de decir. Creen en lo mismo de la Trinidad, creen en lo mismo que Jesús es Dios, creen en lo mismo de que Jesús resucitó el tercer día. Toda esa lista de doctrinas fundamentales son las mismas. Y es por eso que son denominaciones cristianas. Repito de nuevo, ese tipo de denominaciones que están metidas ahí, que son parecidas. Y si tú te vas de un lugar a otro, aunque van a haber cambios doctrinales, están en los mismos fundamentos cristianos. Asambleas de Dios, bautistas, pentecostales, presbiterianos, adventistas del séptimo día, metodistas, los nazarenos, evangélicos. Bueno, esto no voy a poner así. Es que hasta los, ¿cómo se dice? Hasta los rajatabla, todos, los rabacucu, todos ellos tenemos las mismas doctrinas fundamentales. Y esas son las que no pueden cambiar. Nunca pueden cambiar. Ahora, si las cambias, te conviertes en una secta. Si tú cambias esas doctrinas, te conviertes en una secta. Por ejemplo, tenemos a los testigos de Jehová, a los mormones. Todas esas cosas son sectas. Porque los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No piensan que es una persona. Todo eso están tergiversando la doctrina fundamental. Y por eso no son denominaciones cristianas. Son sectas. Todo ese tipo de denominaciones. Ahora, por ejemplo, nosotros que somos, por ejemplo, los bautistas, los pentecostales, los metodistas, todos estos, ¿en qué se diferencian? Ahora vamos a dar algunos ejemplos de doctrinas secundarias. Escuchen bien. Estas son las doctrinas que no te llevan a salvación. Estas son doctrinas que las puedes tener diferentes, and it's okay. Las puedes tener diferentes, eres mi hermano en Cristo. El método de bautismo, la disponibilidad de la cena del Señor, si es para algunos o es solamente para aquellos que tienen testimonio de los líderes de la iglesia, la salvación, el libre albedrío, el futuro de Israel y la iglesia, el arrebatamiento, si va a ser la pretribulación o la posttribulación, la existencia de los dones, los milagros, y la lista puede seguir. El tipo de adoración, si se adora con fuerza, si se adora... Todas esas cosas son cosas secundarias y no te llevan a salvación. Una persona que no crea lo mismo que yo de salvación va para el cielo igual que yo. Mientras que tú creas en Jesús como tu Salvador, tú vas para el cielo como yo. Si quizás tú no crees en el mismo bautismo, quizás tú piensas que hay que bautizar a los niños. Hay denominaciones que bautizan a los niños. Si tú piensas eso, tú te vas para el cielo igual que yo. Porque eso no te lleva a salvación. ¿Ok? Eso no te lleva a salvación. Ahora, ya teniendo todo esto, vamos a comenzar a hablar de las doctrinas de nuestra iglesia. Ya que tenemos una base de qué cosa es doctrina, las doctrinas fundamentales, las doctrinas secundarias, que no todo es doctrina, aunque la doctrina es importante. Vamos a hablar de las doctrinas que cree nuestra iglesia. Y aunque quisiera hablar de todas, mucho, yo pudiera hablar de todas más de 10 minutos, no voy a hacerlo porque si no, no terminamos ni mañana. Vamos para allá. 1. Creemos en la inspiración de las Escrituras. La inspiración de las Escrituras. Esto es doctrina fundamental. Las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios. La Biblia es la regla infalible, la autoritaria de fe y de conducta. Solamente la Biblia es la máxima autoridad. Si un líder
está en contra de la Biblia, ¿por qué tú decides? La Biblia. Con la Biblia. Si una persona te habla algo que no está en la Biblia, ¿a dónde tú vas a ir? Porque la Biblia es la mayor base de autoridad del cristiano. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Eso lo dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, así que solo la Biblia, ningún otro libro, como los testigos de Jehová, ningún otro libro. La Biblia es infalible. La Biblia es la revelación por excelencia. Es el canon cerrado. Dice la Biblia que el que añada una tilde, el que añada una letra, lo mínimo a este libro de la ley, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Maldiciones. Vienen maldiciones para ti, porque la Biblia es santa. La Biblia es santa, es el libro que Dios nos dejó, es inspirado totalmente por Dios. No fue escrito por Dios. No fue que Dios cogió su dedo hizo, bueno, lo hizo una vez. Yo creo que capaz que hasta hubiera sido el deseo de Dios, pero no lo hizo así, porque Moisés tiró las tablas, nada más que tremendo, que Dios te escriba los 10 mandamientos con su dedo y que tú lo tires como te molestaste, los rompas. Tremendo, Después ya Dios le dijo: nada, ahora coge los 10 mandamientos, pero escríbelos tú, yo te los voy a dictar. Y así está escrita toda la Biblia. La Biblia no es un libro que Dios escribió. Ya Dios sabe que eso no funciona, porque ya lo rompimos yo una vez ya. Así que Dios utilizó a hombres y a mujeres que escribieran la Biblia. Ahora, sobre la Biblia en la Biblia no hay inconsistencias, no hay fantasías. Aunque el Apocalipsis tiene cosas que parecen que un dragón, que eso. No hay fantasía, toda esa etimología. No hay absurdos, no hay mitos. Cualquier cosa que contradiga la Biblia es falso. En la Biblia no hay errores. La palabra de Dios es inerrante hasta el último punto. Es infalible porque es la verdad. Y su autor es Dios mismo. Los escritores somos humanos. El autor es Dios. Los escritores somos humanos. Y se pueden ver las emociones humanas, se pueden ver la molestia, se puede ver el sentimiento. Pero el autor es Dios. Punto número 2. Creemos en un solo Dios. Somos, aunque esta palabra parece un poco filosófica, somos monoteístas. Monoteístas. Significa que creemos en un solo Dios. No dos, no tres. Nosotros no tenemos 3 dioses. Tenemos un Dios. Un solo Dios. Y esto es una doctrina fundamental. El único Dios verdadero, eterno, autoexistente, no necesita de nadie para existir. Cuando trató de describirse a alguien en la Biblia, lo único que pudo decir: yo soy el que soy. Yo soy el principio y el final. No hay manera ni cómo describir a Dios, porque nuestra mente humana no tiene cabida. Dios está fuera de la materia, fuera del tiempo y fuera del espacio. Nuestro Dios es 3 veces santo. Si se quieren aprender la palabra, trisagio es la palabra, cuando decimos que Dios es 3 veces santo. Así que, punto número 2, creemos en un solo Dios. Punto número 3, creemos en la Trinidad. Y esto es otra doctrina fundamental. Creemos en la Trinidad. Creemos en la Trinidad. Dios es un Dios trino. Un solo Dios en 3 personas. La mejor manera de describirlo, familia, posible, que yo creo, es más, que yo creo que Dios lo hizo a propósito, porque podíamos decir 4, 5, 6, pero Dios lo hizo exactamente 3. Podemos verlo, por ejemplo, en el agua. El agua es sólida, el agua es gaseosa y el agua es líquida. Cuando el agua está en las nubes, que es gaseosa, ¿deja de ser agua? ¿Es agua, sí o no? Sigue siendo agua. Cuando está en un río, ¿es agua, sí o no? Cuando está en un hielo que parece una piedra, ¿es agua, sí o no? Así mismo es nuestro Dios. 3 en 1. 3 en 1. Nuestro Dios no son 3 dioses, es uno. Y la Trinidad la podemos ver desde el principio. Cuando Dios dijo en Génesis, cuando Dios dijo en Génesis 1:26,
hagamos, no dijo voy a hacer, dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Podemos ver otro momento donde podemos ver la Trinidad, es en el bautismo de Jesús. Podemos ver a Jesús siendo bautizado, podemos ver al Padre hablando al Hijo y podemos ver al Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo en Jesús. Esas tres, ahí, este fue, y en qué momento fue en el inicio del ministerio de Jesús, porque Dios nos está dejando bien claro, no son uno, no son dos, no son tres, los tres somos uno. No comenzó Jesús, no, los tres estamos en el mismo lugar, y eso es una doctrina fundamental en la iglesia. Ahora, difícil de poder entender, sí es difícil de poder entender que tres personas pueden estar en una, pero imagínense, miren esta analogía, imagínense a un niño, mírense un niño en una playa con un cubito y una pala, está cogiendo el océano, mírense el océano, la playa, y Moisés está cogiendo con una pala del océano y le está poniendo en el cubito, así metiendo en su cubito, y viene un viejito y dice, niños, mira, no hagas eso, ¿sabes? Es imposible lo que tú estás haciendo, no sigas. Así mismo como lo que pasó con ese viejito y el niño, es lo mismo que pasa a nosotros con Dios. Es imposible que nosotros en nuestra mente humana podamos entender a Dios. Es más, esta analogía está hasta incorrecta, porque el océano, aunque es grande, se puede calcular. Dios es incalculable. Imagínense que alguien incalculable, nosotros tratemos de calcularlo. ¿Posible? Significa que si nosotros pudiéramos calcularlo, ya dejara de ser Dios. Si nosotros pudiéramos calcular a Dios, si yo pudiera entender todo lo que Dios hace y por qué lo hace y todas las razones por física, la decía que dejaría de ser Dios, porque nuestro Dios, el punto de que es Dios es que yo no lo puedo calcular, y es por eso que mi problema es pequeño para Él, porque mi Dios es más grande que mi problema, y es por eso que tú tienes que entender que tú tienes un Dios grande, a un Dios incalculable, que nunca falla, que nunca cambia, que siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Seguimos. Así que vamos por la número 4. Creemos en la deidad de Jesús. Esto es un punto fundamental. La deidad de Jesús. Jesús es Dios. Y no voy a hablar mucho de esto. Jesús es Dios. Hay muchas razones. No voy a hablar de esto porque si no, no voy a terminar. La mayor de las razones, después pónganse a investigar de eso, es hermoso estudiar sobre esto. La mayor de las razones es la resurrección. Él mismo se resucitó de entre los muertos al tercer día. La deidad de Jesús. Número 5. Creemos, vamos para allá, y aquí se está poniendo ya este no es una fundamental. Ya esta es una secundaria, pero para nuestra iglesia es importante. Escuchen bien, si no lo estoy diciendo, es importante. Creemos en cada una de las funciones del Espíritu Santo. Creemos en cada una de las funciones del Espíritu Santo. Hay iglesias que desprecian la acción del Espíritu Santo en áreas. ¿Por qué? Vamos a explicar ahí. Y apunta todo esto para que después lo sigas estudiando en tu casa si tú quieres. El Espíritu Santo, número 1. Vamos a decir las funciones que tiene el Espíritu Santo. Casi todas las denominaciones las tenemos iguales, menos la última. Primera, nos convence de pecado. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Juan 16 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando el Espíritu Santo viniera en Pentecostés, iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convence de pecado. Número 2, el Espíritu Santo nos hace una marca o un sello espiritual en el mundo espiritual. La Biblia lo llama sello. Este sello marca dice que ya no somos iguales que los demás, nos convertimos al momento que recibimos al Espíritu Santo dentro de nosotros, nos convertimos en hijos de Dios. Y el mundo espiritual lo sabe. Dice la Biblia en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es importante saber que aunque este sello, el sello de Dios nos hace saber que somos hijos de Dios y que estamos en Cristo,
aunque obviamente tengo que aclarar que esto no sirve de excusa para aquel que después de haber conocido a Dios y la verdad, quiera pecar deliberadamente y caer de la gracia, como tanto se nos advierte en la palabra de Dios. Significa que ese sello, eso que el Espíritu Santo puso, sí se puede ir, pero tranquilos que no vamos a tocar eso hoy. Eso para la próxima. 3. El Espíritu Santo nos santifica y nos perfecciona. No es por nosotros. Cuando tú sientes que te sientes débil espiritualmente, no es por tus fuerzas. Si tú sientes, Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está ahí? ¿Qué? No es por tus fuerzas. ¿Tú quieres tener fuerzas de vencer el pecado? El Espíritu Santo. Él nos santifica y nos perfecciona. Número 4. Nos lleva a toda verdad y nos muestra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Número 5. Y este es el que muchos no concordamos. Y es que el Espíritu Santo nos capacita de poder. El Espíritu Santo nos capacita de poder. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo no solamente habita en el creyente, sino que también lo puede llenar de su presencia y gloria. El propósito de este poder es equipar, porque el poder de Dios en un cristiano, por el cual el Espíritu Santo desciende sobre una vida para darte poder, para darte los dones espirituales, no es para que tu nombre sea grande, para que tú... No. Hay un propósito. El propósito de este poder es equipar a la persona para que haga la obra de Dios efectivamente. Y ahí tenemos los dones del Espíritu Santo. Number 4. Nos lleva a toda verdad. Nos lleva a toda verdad. Nos lleva a toda verdad. Alright. Los discípulos, miren esto. Los discípulos ya tenían al Espíritu Santo. Ya, porque hay dos cosas. Y quiero para que ustedes entiendan esto. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros tenemos la verdad y el Espíritu, cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo entra en nosotros. Todos aquí tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, mora en nosotros. Pero hay otra cosa que es la llenura, que es cuando el Espíritu Santo, dice la Biblia, los discípulos ya estaban llenos del Espíritu Santo, ya había pasado el día de Pentecostés, ya habían hablado en lengua, todo, ya estaban así. Y en un momento estaban en un momento en un concilio y necesitaban, estaban entre la espada y la pared. ¿Y qué fue lo que le pidieron a Dios? Dice la Biblia en Hechos 4:29, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que de nuevo hablen tu palabra mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Así que le pidieron al Espíritu Santo que viniera para que tuvieran esto. Y dice: y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. No solamente que el Espíritu Santo nos llena una vez, sino que Él te puede capacitar con poder para sanar, con poder para libertar, con poder para hacer prodigios, para tener los dones del Espíritu. ¿Ok? Número 6. Creemos en los 3 bautizos. Y aunque pudiera hablar de mucho de esto, no puedo, porque no hay tiempo. Creemos en los 3 bautismos. Y en Hebreos 6, del 1 al 2, podemos ver que habla de la doctrina de los bautismos. Hay más de un bautismo. 1, bautismo en agua. Ese es el que todos conocemos. Nuestra iglesia, voy a poner el punto de nuestra iglesia, creemos en la total inmersión. Creemos en una total inmersión. No son chorritos en la cabeza, no es que te pasen la mano, no, es en la total inmersión, porque esto simboliza el nuevo nacimiento y la resurrección de Jesús de los muertos. Creemos que es una vez, no 2, no 3, una vez. Y esto lo encontramos en Efesios 4. Es una vez, no 2, no 3, una. Creemos que los niños no se bautizan. No creemos en el bautismo de los niños. Y aunque pudiera explicar esto mucho, simplemente no creemos en esto. En la Biblia podemos ver que la razón por la que uno se bautiza no es para, se bautizó. No. Es para hacer un acto público de que tú estás decidiendo por Jesús. Ok, seguimos. Voy a hablar más de esto, pero no es porque no hay tiempo ya. Y creemos que el bautismo no salva.
Hay muchas denominaciones que creen que sí salva. Creemos que el bautismo no salva. No salva. El bautismo no salva. Hay personas, los otros días, hace un tiempo estábamos hablando con Ricardo, y él me estaba diciendo que un hermano de él, que es cristiano, pero de otra denominación, no me acuerdo qué denominación es, se le murió a alguien de la familia y todo este mundo estaba triste porque había aceptado a Jesús, pero no se había llegado a bautizar, ¿verdad? Porque esa denominación cree que si tú no te bautizas, no eres salvo. Pero nosotros sí creemos que lo que te hace salvo es aceptar a Jesús en tu corazón. Y el segundo bautismo, ya este no lo puedo explicar más. El segundo bautismo es en Cristo. Primero bautismo es en agua. Segundo bautismo es en Cristo. Nos bautizamos en Cristo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio el deber de un mismo espíritu. Todos somos parte de un cuerpo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Número 3 es el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en estos 3 bautismos. Bautismo en agua, bautismo en Cristo y bautismo en el Espíritu Santo. Después podemos buscar más sobre todas estas cosas, que aunque pudiera hablar de esto, no voy a hablarlo ahora. Alright, seguimos. Número 7. Número 7. Creemos en todos los dones espirituales. Creo que voy a terminar como a las 10 para poder terminar esto. Creemos en todos los dones espirituales. Hay 9 dones espirituales. Primera calificación. Y lo creemos, y hay 3 calificaciones. Están los dones de revelación, que son los que te imparten poder para saber cosas sobrenaturalmente. Esos son los dones de revelación, los que te imparten sabiduría para conocer cosas sobrenaturalmente. Primero es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es útil para dar guianza divina al pueblo de Dios en una situación difícil. Es decir, es la proclamación de un mensaje de sabiduría que viene en un momento oportuno para una situación particular o necesidad específica. En la Biblia podemos ver en Hechos capítulo 15 un ejemplo de cuando Dios le puso palabra de sabiduría a Jacobo. Pueden buscarlo después. Estaba en un momento de una pregunta y Jacobo salió y dijo, no, se va a hacer de esta manera. Fue una palabra de sabiduría. Número 2, palabra de ciencia. Recuerden, todo esto es revelación, dones de revelación. Palabra de ciencia. Esto es una palabra precisa del Espíritu Santo para resolver una necesidad específica. Pero este don se trata más específicamente sobre algún secreto o misterio para traer una solución. Está muy ligado al don de profecía. Podemos ver en la Biblia el don de ciencia con Pedro. Pedro con Ananías y Zafira tuvo el don de ciencia. Ananías y Zafira le tiraron una mentira, ¿verdad? Le dijeron algo y le dijeron, oh sí. Él se hizo el loco y le dijo, va. Porque Dios le mostró todo lo que estaba pasando en un secreto, que ellos no sabían, pero ese fue el don de ciencia en ese lugar. El don de ciencia en la historia de Ananías y Zafira. Número 3, discernimiento de espíritus. Esto es juzgar correctamente qué espíritu es de Dios y quién y cuál no es de Dios. ¿Y en dónde lo podemos ver en la Biblia? Lo podemos ver en la historia de Pablo y Silas. Dice en Hechos capítulo 16, versículo 17. Leanlo ustedes, qué interesante. Dice que había una muchacha diciendo, estaba diciendo, no, estos son siervos del Altísimo, hablando de Pablo y Silas. Estos son siervos del Altísimo, bendito sea, no sé qué cosa. Un hombre de Dios, wow, qué bien, me están honrando. Pero Dios le puso, ¿qué le puso? Discernimiento de espíritu. Sabía que no estaba hablando ella, sino que estaba hablando un demonio detrás de ella. Lo que está hablando es un espíritu contrario de Dios. Dice la Biblia que fueron detrás de ella y oraron por ella y ella fue libre de un demonio de adivinación. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16. Ok, segunda clasificación de los 9 dones es los dones de poder. Estos imparten poder para actuar sobrenaturalmente. Los primeros imparten poder para saber sobrenaturalmente. Piensen en todos estos, porque todo esto se lo puedes pedir a Dios. Porque todo dice la Biblia, pedir los dones mejores. Así que, porque solamente nos enfocamos en el último, que es el de las lenguas, cuando hay 9 más.
Seguimos. Discernimiento de, ya decimos, a ver, vamos a dones de poder. Y parte en poder para actuar sobrenaturalmente. 1, fe. Son que te dan poder para actuar. El don de fe. Hay una diferencia entre la fe salvadora, entre la fe del fruto del Espíritu y la fe como don. Este don de fe es una fe sobrenatural y especial dada por el Espíritu Santo para que una persona crea en Dios, para que crea que Dios puede hacer algo lo extraordinario en algún momento específico. Significa que cuando una situación está sin solución, que todo el mundo dice, nada, no hay solución. No sé si alguno de ustedes ha vivido eso o ha visto a alguien así, que literal no hay solución. Y una persona dice, sí se puede. Y tiene una fe sobrenatural como que, ¿what? ¿Cómo tú puedes pensar que esto no tiene solución? Eso es el don de fe. Y no es normal, no es una fe normal. Es algo que se ve que no es normal. Eso es un don de fe. Don de sanidad. Es orar por los enfermos y que reciban sanidad. Eso está más que sencillo. Número 3. Don de milagros. Es parecido al don de sanidad, pero no es lo mismo. Es parecido al don de sanidad, pero tiene que ver más con las alteraciones de las leyes naturales. Por ejemplo, cuando el mar rojo se abrió en dos, eso fue un milagro. Ese tipo de cosas. Cuando Jesús caminó por el mar, eso fue un don de milagro. El hacer calmar el tiempo, eso es un don de milagro. Todas esas cosas son don de milagro. ¿Ah? El agua en vino fue un don de milagros. Ajá. Ok, seguimos. Dones de inspiración. Ahora están los últimos 3, son 9. Dones de inspiración. Está 1, el don de profecía. Los dones de inspiración son los que te imparten para hablar sobrenaturalmente. 1, don de profecía. Tiene que ver con un mensaje que Dios quiere dar a alguien específico. ¿Verdad? Una profecía. Cuando Pablo habló de las profecías, enseñó sobre un orden y límites que hay que tener. Y que toda profecía debe ser juzgada conforme a la palabra de Dios. Y también de acuerdo a si se cumple o no se cumple la profecía. Porque es un don muy importante, pero también es un don que puede ser juzgado muy rápido. Porque quizás otro don no se puede ver. Pero ese don, si lo haces mal, se va a notar que está mal. Es importante aclarar que la profecía nunca puede ser usada en el Nuevo Testamento para gobernar ni para dictar dogmas en la iglesia. Ok, número 2, el don de lenguas. Y la Biblia lo llama diversos géneros de lengua. Don de diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. Quiero que sepan, la palabra diversos es importante. Porque el don de lenguas, vamos a terminar a las 10 exactamente. El don de lenguas no solamente es hablar en lenguas angelicales. Eso es uno de ellos, pero no es el único. Hay 3 facetas del don de lenguas. 1, primera faceta del don de lenguas es las lenguas naturales. En el aposento alto, el día de Pentecostés, no hablaron en lenguas angelicales, hablaron en lenguas humanas. Los 120 hablaron en otras lenguas, pero note que las lenguas eran entendibles, se entendían entre ellos. Las personas extranjeras entendían lo que los 120 hablaban, porque no eran lenguas angelicales, eran lenguas humanas. Pero sí era el don de lenguas, era la primera faceta del don de lenguas. La segunda faceta del don de lenguas es las lenguas espirituales. Es la más conocida. By the way, he conocido a personas que han tenido el don de lenguas naturales. Una muchachita que nosotros conocimos que literalmente habló más de 10 idiomas. Oraron por ella y habló más de 10 idiomas en una noche. Estaban ministrándola y oraron por ella y el pastor dijo, empieza el Salmo 23. Empezó, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y dijo, inglés, empezó, the Lord is my, empezó a cantar, decirlo en inglés. Chino, empezó a decirlo en chino. Y empezó a cambiar de idiomas, literalmente uno por uno. Y eso fue el don de lenguas, pero lenguas naturales. Un pastor de Cuba que no sabía nada de inglés. Literalmente Dios dio la sabiduría para predicar en un pueblo que hablaba en inglés y que lo entendieran. Eso es el don de lenguas, el primer don de lenguas. El segundo es lenguas espirituales. Ahora bien, las lenguas espirituales no solamente es... Las lenguas espirituales no son idiomas, sino que son idiomas celestiales que nadie entiende sino solamente Dios. Pablo establece la diferencia en 1 Corintios capítulo 13, cuando dice,
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, significa que hay dos tipos de lenguas, dando a entender que hay lenguas celestiales que los humanos no entendemos. También en Romanos capítulo 8, 26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es un lenguaje que nosotros no podemos entender, solamente nuestro espíritu entiende. Cuando alguien habla en lenguas angelicales, se edifica a sí mismo, porque a través de ese lenguaje extraño el Espíritu Santo ora al Padre lo que nosotros realmente necesitamos. En 1 Corintios 14:2 dice: porque el que hable en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque pues nadie la entiende. Significa que hay lenguas que no son humanas, hay lenguas que son angelicales, que nadie entiende, sino porque solamente son misterios, porque el Espíritu habla misterios. Note que estas lenguas son diferentes a las del aposento alto. Ahora, y el tercer grupo son las lenguas angelicales, pero que tienen vamos a poner un asterisco al lado. Son lenguas angelicales que son dadas por Dios, pero en un momento específico para dar una palabra profética. Son lenguas angelicales para dar una palabra profética en un culto, en una reunión. Me refiero cuando Dios toca a alguien para hablar en lenguas dando un mensaje profético, y en esos casos es vital y necesario el último don, que es el don de interpretación. Siempre que una persona habla un mensaje de Dios para las personas, de Dios para las personas en lenguas, debe traducirlas. Debe haber un traductor. Eso lo vimos en el campamento en más de dos casos. Personas que estaban allí como Jason y Melissa Barona, que interpretaron lo que estaba diciendo. Muchas lo interpretaron todo, pero se enfocaron en dos personas y entendieron por el Espíritu lo que decían. Alright. Y el balance es perfecto. Dice, quiero este punto importante. Dice, tristemente hay muchos casos de impostores que aparentan hablar en lenguas y no son reales. Por supuesto que siempre habrán malos ejemplos, pero también hay personas que rechazan todo lo que tiene que ver con estas cosas y contristan al Espíritu Santo. Pablo hizo el balance perfecto. No es hablarlo a lo loco, ni tampoco no hablarlo. Dice 1 Corintios 14. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidas el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Eso se puede hacer, pero con orden. Alright. Voy a dejarlo aquí. Así que creemos en los dones espirituales, en todos los dones espirituales. Creemos que están vigentes hoy por hoy. Puedo seguir hablando de eso, pero no voy a hablarlo ya para terminar. Creemos en que están vigentes hoy por hoy. Y todos los que quieran saber por qué están vigentes, les puedo hablar después de la clase por qué creo que están vigentes estos dones espirituales. Creemos en el número 8, creemos en la imposición de manos. No creemos que es algo místico, que una persona, que tú pasas de poder, un poder. No. Pero creemos en la imposición de manos.